Muy bien, muy buena noche con todos los presentes. Estamos continuando este martes 20 de junio del presente año con la segunda parte de este interesante tema de lo que corresponde a la profecía bíblica, a la escatología. Nos referimos al libro de Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel. Y en este libro es un libro profético del Antiguo Testamento que va casi de la mano, ¿verdad? Muy, muy íntimamente ligado con lo que es el libro de las revelaciones en el Nuevo Testamento, lo que es Apocalipsis. Y para esto, la semana pasada estuvimos invitando al expositor, a Andrés Romero Jr., y que gentilmente pues ofreció también para poder dar esta última parte, aunque está haciendo un récord en el tiempo, porque estas 70 semanas en realidad toma algunas sesiones para hacer esta disertación. Pero damos gracias por él y también les encarecemos que estén orando por su vida espiritual, su ministerio, que generalmente es escatología y donde comparte la palabra del Señor en varios lugares. También él es egresado por el seminario y es una bendición poder reencontrarse con su alma mater, y en esta noche estará compartiéndonos lo que es pues la continuación o la última parte de las 70 semanas de Daniel. Así que queremos dar una cordial bienvenida a Andrés Romero Jr. Dios te bendiga. Adelante para que puedas estar disertando este tema. Muchas gracias, pastor. Así se me escucha bien. Sí, Gracias, hermanos, también muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Y como se dice, con la bendición de Dios seguiré adelante. Así que les queda muy poco para finalizar el seminario. Aquellos que están en el tercer año, yo me acuerdo del año pasado. Pero bueno, gracias a Dios. Así que ánimo, así como Moisés le dijo a Josué, ¿no? Esfuérzate, sé muy valiente. Y luego también en el libro de Josué encontramos eso. Para otra vez entrar en materia, justamente la semana pasada estábamos hablando acerca de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. He tratado de sintetizar lo más que se pueda. Yo por lo general, cuando he explicado esta lección, ha sido en 7 clases. Lo he hecho muy detallado, pero creemos que esto va a ser de edificación, queridos hermanos. Así que voy a compartirles pantalla y quiero hacer un breve resumen de lo que habíamos hablado precisamente la semana pasada. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, al libro de Daniel, precisamente. Sí, vamos al libro de Daniel. Vamos a hacer un ligero repaso de la semana pasada. Esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 20 hasta el 27. Hoy día voy a finalizarlo. En la última parte, de seguro lo voy a variar un poco con algunas multiplicaciones que vamos a hacer. Pero cabe resaltar lo siguiente: esta profecía bíblica no es que en todas las profecías, valga la redundancia, vamos a hacer cálculos matemáticos. Eso no se puede, eso es intervención humana y la Biblia es inspiración divina. Recordará usted. Pero ¿cómo aquí hacemos cálculos matemáticos? Precisamente por orden del varón Gabriel para Daniel. Entonces, esa es la excepción a la regla por la cual esta profecía tiene muchas sumas, tiene muchas sustracciones y sobre todo multiplicaciones por 7. Así que le invito por favor que vayamos al libro de Daniel capítulo 9, el versículo 20, el versículo 27. Y en este tema de las 70 semanas del libro de Daniel, Dios ha establecido un periodo de tiempo para erradicar el pecado. Habíamos hablado de lo siguiente, y esto se encuentra en Daniel 9:20, que dice: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, y Jehová mi Jehová por el monte santo de mi Señor. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice la palabra de Dios, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte.
porque tú eres muy amado. Fíjese lo que le dice. Entiende pues la orden. Esta es la conversación del ángel con Daniel, ¿no? Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, uno. Poner fin al pecado, número 2. Y expiar la iniquidad, 3. Para traer la justicia, 4. Sellar la visión, 5. Y la profecía, 6. Y ungir al santo de los santos, 7. Ok. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, hay que subrayar ahí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías o Mashiach, príncipe, habrá 7 semanas. Y luego, en 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cabe resaltar algo muy importante. Lo mencioné la semana pasada. Esta profecía es una de las más complicadas. Créame que toma un buen tiempo poder entenderlo todo, ¿ya? Todo detallado, detallado. Ok, esta profecía habla en el capítulo 9, el versículo 24, 70 semanas. Luego en el versículo 25 dice, habrá 7 semanas. Luego se mencionan, y luego 62 semanas dentro de esas 70 semanas. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana. Justamente nosotros habíamos mencionado que para el judío esto es algo normal o natural. Nosotros que no somos judíos, precisamente se nos hace nuevo. ¿A qué me refiero? Precisamente a un término en hebreo. Es un término agrícola que significa la Shemitah, una semana de 7 años. Así como tenemos una semana de 7 días, tenemos una semana de 7 años. El judío lo conoce muy bien. Y nosotros habíamos hablado en Levítico capítulo 25, del verso 1 al 4, acerca que cuando los jornaleros, cuando los judíos trabajaban la tierra por 6 años y el séptimo año tenían que hacerla descansar. Ahí vemos una semana de 7 años en Levítico 25 del 1 al 4. Nosotros la semana pasada en el video que el pastor les mandará, usted lo podrá ver. Estamos haciendo simplemente una retroalimentación. También en el Éxodo capítulo 21 del 1 al 2 habíamos hablado también acerca de la ley sobre el siervo hebreo, que 6 años trabajará para el amo y el séptimo será cortado y saldrá libre de balde. Tenemos una semana de 7 años, precisamente del término en hebreo, Shemitah, una semana de 7 años. También hay otro término, Shavuot, pero el más cercano es Shemitah. Ok, luego habíamos hablado nosotros en el libro de Génesis, capítulo 29, ¿verdad? El caso de Raquel, ¿verdad? Que obviamente este personaje Jacob trabaja por Raquel 7 años y al final tiene a Lea. Y luego Labán, el suegro, le dice, no es así en nuestra costumbre, en nuestro pueblo, da a la menor primero. Primero se da a la mayor. ¿Y cómo finaliza el verso? Dice la Biblia, ahí en Éxodo capítulo 21, versículo 27, cumple la semana de esta, le dice Labán, y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Entonces, para nosotros que no somos judíos se nos hace muy difícil, pero el judío lo entiende súper bien. No es novedad que un judío escuche de esto o hable de esto. ¿Sí? Me dejo entender. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas. En el plan divino de Dios, el ángel Gabriel, Dios le encomienda al ángel Gabriel para dárselo a Daniel, a este profeta sabio, tendríamos que multiplicar 70 por 7. Y 70 por 7 es 499 años. Son 490 años que Dios
ha dado de periodo para poder terminar, erradicar, desaparecer al pecado y traer la justicia perdurable. Como habla Daniel capítulo 9 del versículo 21 en adelante. Me dejó entender. Simplemente para hacer la aclaración, estimado hermano. Habíamos hablado también acerca de eh, las 70 semanas, el 7 por 7. 7 por 7, ¿cuánto es? 49 años. Y esto se menciona precisamente, vamos al libro de Daniel, haciendo un breve repaso de la semana pasada. Dice la Biblia en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. A Daniel, el pueblo de Daniel era la nación de Israel. No es para la iglesia, volvemos a repetir, porque mucha gente desinformada o saca un texto fuera de contexto para justificar un pretexto. ¿Qué es lo que hace? Dice, no, la iglesia tiene que pasar por la tribulación, porque mira, aquí en el libro de Daniel es falso. Aquí en ningún capítulo de Daniel, capítulo 9, se menciona la iglesia. Por lo tanto, Daniel solamente se la adhiere al pueblo de Israel el que va a recibir esta profecía. Entonces, si uno lee Daniel capítulo 9, el versículo 24 dice, 70 semanas, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, a Daniel. Y luego dice lo siguiente, versículo 25, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49. Habrá 49 años, coma. Y luego 62 semanas. 62 por 7, 434 años. O sea, dentro de esos 490 años que son conocidos como las 70 semanas. Y luego, si usted va a la Biblia, retrocedemos a la Biblia, en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, por otra semana, 7 por 7, por otra semana, 7 años. ¿Se da cuenta? Cuando uno lo empieza a leer así. Y justamente la semana pasada habíamos visto nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, las primeras 69 semanas o 483 años. Precisamente me estoy refiriendo a lo siguiente y usted puede observar en la pequeña diapositiva o en la pequeña hoja de respaldo, como usted lo desea llamar, de aquí que estamos hablando. Las primeras 69 semanas o 483 años. A, dice aquí, 7 semanas o 49 años. Permítame hacerle una aclaración. Esta profecía del libro de Daniel en la actualidad, en este tiempo 2023, está en un stop, está en una pausa. ¿Y por qué, hermano, está en una pausa? Porque surge la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo aparece en escena y hace que la profecía que estaba corriendo esté en esto. Hermano, ¿y cuándo vuelve otra vez esa profecía a girar en el tiempo? Cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Yo quiero que quede eso bien en claro, porque precisamente la última parte del libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 27, cuando dice, y por una semana más, 7 años, 1 por 7, 7. Por una semana, 7 años. ¿Ok? Esos 7 años se está refiriendo al gobierno mundial del anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Daniel capítulo 7, capítulo 8. El cuerno pequeño que es llamado en ese libro, en el capítulo 7 de Daniel. Ahora, 7 semanas, ¿verdad? O 49 años. Se menciona. ¿En dónde, hermano? Vamos al libro de Daniel capítulo 9, el versículo 25. Dice, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, recordemos que después de la destrucción del primer templo, aquel que obviamente va a construir Salomón, que significa Shlomo, un hombre pacificador, ¿ok? En Jerusalén, había quedado completamente en ruinas, o sea, sin muro ni templo, era solo una sombra de lo que había quedado. Entonces, el pueblo judío mientras se llevaba cautivo en Babilonia, ¿ok? A Daniel se le explica la orden, fíjese bien, la orden y publicación del decreto para edificar y restaurar Jerusalén marcaría el inicio de esta profecía bíblica, hermano. Si retrocedemos un poco a Daniel capítulo 9, por eso algunas cosas puedo mencionar de la semana pasada, no todo. Vamos al libro de Daniel capítulo 9.
¿Verdad? Dice lo siguiente, Daniel capítulo 9 y el versículo 24, 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Miren lo que dice el versículo 23. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, 490 años sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, etc. Versículo 25. Sabe pues y entiende, le dice el ángel a Daniel, que desde la salida, lo puedo subrayar si usted desea, desde la salida, pero ¿de dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49. ¿Cuál es esa salida que inicia este cómputo profético? El texto lo dice literalmente, ¿verdad? Si retrocedemos un poquito, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ese edicto, donde los judíos van a regresar para reconstruir Jerusalén otra vez, desde allí hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años. ¿Ok? Pero, ¿qué decreto, amado hermano? ¿Qué orden para donde empieza el cómputo de Dios? Bueno, habíamos mencionado nosotros precisamente en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 25. Usted lee en su Biblia Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 1. Y luego 62 semanas, número 2, se volverán a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Y justamente la semana pasada, amado hermano, habíamos hablado un poquitito acerca de cuál es ese edicto o esa orden para que empiece esta profecía bíblica, porque déjeme decirle que no solamente una orden, van a haber muchas órdenes y 4 vamos a sacar en escena para poder estudiarlos y luego hacer ahí, no como se dice, una simplificación y ver, de acuerdo a las escrituras, cuál de esos 4 más importantes edictos que se dieron es el que da inicio al orden profético para que el judío regrese por una orden y desde ahí inicie estas 70 semanas o 490 años de la profecía del libro de Daniel, o de Yahweh es mi juez, que significa el nombre de Daniel. Tenemos el decreto de Ciro, lo habíamos mencionado la semana pasada también. Si no me equivoco, es en el 539, obviamente antes de Cristo. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, usted puede ver un poquito más acerca de eso. Ya en su Biblia ahí lo puede buscar. Tenemos ese primer decreto de Ciro. Ya tenemos el segundo decreto de Darío, que en el 519, creo, o 517, 518 aproximadamente, ¿ok? También esto se dará en el libro de Esdras. O sea, Esdras, Nehemías son libros muy importantes, hermano, para que dé inicio a esto. Y hay que ver cuál de estos decretos es el que da inicio. Eso está en Esdras capítulo 5. Usted lo puede ver, del versículo 1 al 10 en adelante, puede verlo. O sea, hemos hablado del decreto de Ciro, del decreto de Darío, y un tercer decreto que lo mencionamos la semana pasada era el de Artajerjes, hermano, ¿ya? A Esdras. Esto obviamente está en el libro de Esdras, querido hermano, en el capítulo 7. Ya, capítulo 7, del versículo 10, 11 hasta el 16, 17 aproximadamente, usted lo puede dar en el año 457 antes de Cristo, obviamente. Ya tenemos el tercero, de Artajerjes, a Esdras. Vamos a ir al cuarto de estos más resaltantes, que era el decreto de Artajerjes, no a Esdras, sino a quién, a Nehemías. Esto está en Nehemías, obviamente, en su libro en el capítulo 2. Usted lo puede leer más, estos detalles. En el 444 a.C. aproximadamente. Tenemos 4 de estos, pero ¿cuál es el que va a dar inicio a este cómputo? Entonces, si usted observa en la pantalla, amado hermano, tenemos lo siguiente aquí, ¿no? Las primeras 79 semanas o 483 años.
las 7 semanas o 49 años, una Shemitah multiplicado por 7. Este es el número de Dios en la numerología bíblica. Luego tenemos, y estamos aquí, ¿cuál de todos los decretos es el que debe tomarse como el punto de partida para explicar o aplicar esta profecía? Y para esto vamos a ir, por favor, al libro de Nehemías. ¿Ya? Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya? ¿Cuál es de todos estos decretos el que debe tomarse como punto de partida, amado hermano? Muy bien, de acuerdo a la Biblia, vamos a ver qué sucede. En Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 8. Mi hermano está ingresando, voy a aceptarlo. Listo, amado hermano. Seguimos. ¿Ya? Nehemías 2, del 1 al 8, dice lo siguiente. Sucedió en el mes de Nisan. Luego voy a hablar acerca de ese mes en el calendario judío. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, y yo serví al rey, para Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste en tu rostro? ¿O por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sino quebrantado de corazón. Entonces tuve gran temor y le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, de mías como judío, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, desierta por el fuego? Versículo 4. ¿Qué cosa pides? Le dice el rey. Pregunta el rey. Entonces oré a Jehová de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a Jerusalén, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey, que dijo, que tenía a la reina sentado junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le indique las fechas, le dije además al rey, y si al rey le place, que se me den cartas para que los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen paso, o sea, me abran paso, hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela, de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Estimado hermano, este edicto, de estas 4 edictos más resaltantes que hemos hablado de Ciro, de Darío, de Artajerjes a Esdras y de Artajerjes a Nehemías, prácticamente va a ser el decreto de Artajerjes a Nehemías para firmar ese decreto para que él vaya a Jerusalén y dé inicio a la profecía bíblica. Por la historia se conoce, obviamente, que el rey Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el 464 a.C. Ojo, los datos son muy importantes aquí, estimado hermano. Y él va a gobernar precisamente hasta el año 425 a.C. Pero en lo que concierne, en lo que va a este estudio bíblico, vemos que en el año 20, está en el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artajerjes, es decir, en el 444 a.C. Ese es el edicto, querido hermano. Fue promulgado el edicto para proceder, para irse al viaje a la reconstrucción de Jerusalén y del templo, hermano. En el 444, esto se da antes de Cristo, en el año 20 del reinado de Artajerjes, le da Nehemías la autorización, firma el edicto para que él vaya a Jerusalén y vaya a construir. Querido hermano, esta profecía requiere de muchos datos de fecha, matemática, multiplicación y suma. Y en la última parte vamos a estar un poquito más cabezones, como a veces se dice.
amado hermano. Ahora, quiero hacer la explicación, porque si uno va al libro de Daniel, al libro de Nehemías, perdón, capítulo 12, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisan. Estos son meses de acuerdo al calendario judío. El calendario judío se baja bajo el calendario lunar. Me dejo entender, no es como nosotros, un calendario grecorromano. Los judíos no dicen lunes, no dicen martes, no dicen miércoles, no dicen jueves, como nosotros que somos gentiles. El único día para el judío que tiene nombre es el día séptimo, Shabbat o día de reposo. En nuestro contexto gentil tenemos de herencia el calendario greco-romano. Lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, a la que los romanos adoraban a sus divinidades esos días y le ponieron el nombre a sus divinidades a sus nombres, y esto arrastró hasta nuestra actualidad. Nosotros ya vivimos en otro contexto, no es que por decir lunes estamos adorando la luna. Me dejo entender, ¿verdad? Porque si te ves hermanitos que todo lo ven legalista y hay que tener bastante cuidado en eso, no es bueno. ¿Sí? Haciendo la aclaración, es por eso que el judío, el único día que tiene nombre es Shabbat, hermano, o día de reposo. Por eso que usted dice Nisan que es un mes en el calendario judío. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, se puede hablar mucho del mes de Nisan. No quiero hablar mucho más del mes de Nisan porque no va a haber tiempo. De manera obviamente impresionante, la historia demuestra que Jerusalén y el segundo templo judío tardaron en construirse exactamente 49 años. Fíjese, 7 por 7, 49, múltiplo de 7. ¿Y dónde está esto? En Daniel, vamos a la Biblia, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Habrá 7 semanas, mira, sabe pues y entiende que desde la salida a la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, de la orden, ¿cuánto dura todo eso, amado hermano? Que tardaron en construirse. 7 semanas, menciona primero. ¿Cuánto es 7 semanas? 7 por 7, 49. 49 años, es decir, 7 semanas proféticas o ya, en cuanto a la Shemitah, una semana de 7 años y 7 por 7 da 49 y eso usted lo está observando en la pantalla. Fíjese bien, ¿eh? O sea, Nehemías va con una... O sea, en ese exilio que estaban en Babilonia, regresa a la nación, los judíos, a Jerusalén en 3 grupos, ¿no? Vamos a ver el grupo de Esdras, el grupo de Nehemías, el grupo de Zorobabel. Es importante leer esos libros, hermano. ¿Ya? Ellos eran los que comandaban en ese entonces, lideraban a la nación de Israel regresando, y unos estaban con Nehemías bajo el edicto de quién, de Artajerjes. Nehemías capítulo 2, y usted lo puede ver del 1 al 8. ¿Sí, amado hermano? Ok, yo creo que eso está clave. ¿Ya? 7 semanas o 49 años, usted lo ve en la pantalla, punto A. ¿Ok? Tardó exactamente, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 25, 7 semanas. ¿Qué tardó? Construirse. Nos dice que el templo, la ciudad. Luego dice la Biblia lo siguiente, amado hermano. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Ya? ¿Ok? 62 semanas. Fíjese ahí. ¿Ya? Aquí abajito dice 62 semanas, resumiendo la historia. ¿Ok? 62 semanas. ¿Esto no se menciona? También la Biblia, si retrocedemos un poco en el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 25. Habrá 7 semanas, 7 por 7, 49, en construir todo el templo, la ciudad fortificada, y luego en 62 semanas, 62 semanas por 7 es 434 años. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en ese entonces? Y para eso voy a tomar como referencia al libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 25, por favor. ¿Ok? La aparición en Israel del Mashiach o del Mesías. ¿Ok? Daniel, capítulo 9, el versículo 25, el versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y en 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas o 434 años, porque 62 semanas por 7 da 434. Entonces, en el versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 26 diría, después de los 434 años, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Fíjese, obviamente el Mashiach va a cumplir esa profecía del libro de Daniel. Ojo, esto está Jesucristo lo menciona acerca de la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Mismo Yeshua lo va a decir en San Mateo, en San Marcos. Pero luego vamos a llegar un poquitito a eso, si el tiempo me lo permite, aunque sea mencionarlo. O sea, querido hermano, primero aparece, son 70 semanas, 490 años. Dentro de esos 490 años, primero se menciona, habrá 7 semanas. Ahí lo ve usted, 7 por 7, 49 años. Y después dice 62 semanas. 62 por 7, 483 años. Dice el versículo Daniel, versículo 9, versículo 26. Después de 483 años, se quitará la vida al Mesías, o sea, Cristo, y ya nada le quedará. O sea, esto es muy importante. Por eso yo he mencionado la fecha así, tal textual como está. Ya, para esto voy a tomar una cita. Libro de Éxodo, Antiguo Testamento, por favor. Libro de Éxodo 12:13. Dice, hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes, Nisan, díjese usted, pues el judío lo entiende, amor hermano, pero nosotros que no somos judíos no entendemos. Tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Se da cuenta? 12:6 de Éxodo, por favor, ahora. 12:6. Y lo guardarás hasta el 14 de este mes. ¿Qué está hablando de la Pascua? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Entre las 2 tardes. Está hablando de lo que el Mesías va a hacer, porque al final de cuentas, la fiesta de las Pascuas se va a personificar en Jesucristo. Yo quiero que eso quede claro, por favor. ¿Me dejo entender? Ahí está el Medeniza. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo entra Cristo en el calendario judío? Entra un 10 de Nisan, ¿ya? Para su muerte. Entra. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Me dejo entender? Esto lo describió obviamente el profeta Zacarías, ¿ok? Montando obviamente en un asno, símbolo de humildad, de mansedumbre, ¿ok? Esa fecha en el calendario grecorromano, o grecorromano así es, equivale a un 4 de abril, me dejo entender, aproximadamente del 33 a.C. ¿Ya? Es lo que podíamos conmemorar ahí, lo que viene a ser el sacrificio de Yeshua, ¿no? Que también es otro tema muy interesante para poder debatirlo. ¿Ya? Zacarías, Antiguo Testamento, por favor. Perdón. Zacarías, Antiguo Testamento, 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Zacarías lo había predicho. Mejor dicho, lo había profetizado. ¿Se da cuenta? Si vamos a San Juan capítulo 12, por favor, del 12 al 15, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el nombre que viene en el nombre de Adonai del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. Fíjese, Juan o Yohanan, el amado, el revelador que va a escribir Revelaciones o Apocalipsis, describe lo que decía Zacarías. Y quiero que eso lo entienda bien. O sea, el judío conocía muy bien su cultura, su tradición, la Torá de Moisés, las leyes de Moisés, los 610 preceptos, 13 preceptos de la nación de Israel. O sea, no era cualquier persona que no conocía, no era un neófito, no era un nuevo, conocía la escritura. Los apóstoles conocían. San Pablo era más un erudito súper capo de la ley de Moisés. O sea, yo creo que eso me entienda, por eso la Biblia vuelve a recalcar lo que Yohanan habla en el Nuevo Testamento sacado de Zacarías del Antiguo Testamento.
Daniel, capítulo 9, versículo 26, dice la escritura, después de 62 semanas, 434 años, se le quitará la vida al Mesías. O sea, 4 días después de su ingreso a la ciudad santa que viene a ser Jerusalén, una vez cumplidas las 69 semanas proféticas, me dejo entender, ¿cuáles son esas 60 perdón, las 79 semanas proféticas, amados hermanos? Las 69. Claro, si vamos aquí a la pantalla, por favor, tenemos 49 años que fue reedificado el templo y la ciudad. 49 años. Son 7 semanas. 7 por 7, 49. Y luego, 62 semanas. 62 por 7, 483 años para la muerte del Mesías. Si sumo yo 7 más 62, ¿cuánto me da? 69, fíjese usted ahí. Me da 69. Es por eso que, obviamente, que después de las 69 semanas proféticas cumplidas por el profeta Daniel, el Mesías sufriente, ¿ok? O el hijo de José, como usted le quiera mencionar, sería muerto por nuestras maldades, conforme a Isaías 53, por ejemplo, el siervo de Jehová. ¿Se da cuenta? Después de los 483 años, ¡boom! Muere el Mashiach. O sea, han pasado en total 483 años de esa profecía, dentro de las 70, que son 490 años. Restan 7. Restan 7, amado hermano. Restan 7. San Juan capítulo 19, versículo 30 es un texto muy bonito, muy conocido, que nosotros lo sabemos. Cuando Jesús tuvo el vinagre, no estaba en la cruz del madero, ¿no? Dijo, consumado es, y habiendo inclinado, ¿no?, su cabeza, entregó su espíritu, dice la Escritura. ¿Se da cuenta bien? ¿No? Entonces, como podemos decir también, en un buen romance, entre dichos, si uno va al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, podríamos decir, desde la parte B, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a Daniel, ¿no? Ya podríamos decir lo siguiente. El pueblo, Daniel capítulo 9, versículo 26, desde la parte B. El pueblo, entre paréntesis, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir, ese príncipe será el anticristo, que fue en la época de, luego voy a hablar de Antíoco Epífanes y todo eso, ¿ok? Destruirá la ciudad, Jerusalén. Y esto cuando ocurre en el 70 después de Cristo, por el general Tito en la primera revuelta judía, pensando que tenían un Mashiach, y encontraron a Bar Kokhba, que pensaban que era el Mashiach. Y Israel se va contra los romanos, y los romanos se visten de cólera y destruyen todo. Eso ocurre en el 70 después de Cristo. Fíjense usted. El número 70 otra vez, fíjese. Interesante, ¿eh? O sea, y el santuario, Daniel 9:26, que viene a ser el templo de Jerusalén, su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ojo, otra vez lo leo, Daniel 9:26, diría así, el pueblo, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir, este príncipe va a ser el anticristo, destruirá la ciudad, o sea, Jerusalén, en el año 70. Pero esta profecía son de doble cumplimiento, amado hermano. Esto se cumplió en la época de Daniel, pero también se volverá a cumplir en nuestros tiempos, amado hermano. ¿Quién destroza el templo en el año 70? El general Tito. ¿Ok? Y el santuario, que es el templo de Jerusalén, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ojo, esto Jesús lo había predicho en el libro de Lucas capítulo 19, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿no? La frase muy conocida, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de las alas? Y todo eso empieza a venir. Esto es muy conocido, ¿eh? Y en Mateo capítulo 24, el 1, también súper conocidazo, el texto cuando Jesús sale del templo, ¿verdad? Se acercaron sus discípulos y vienen a él para mostrarle los edificios del pórtico de Salomón o del templo. Y que respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? Le dice, de cierto os digo, en verdad te digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué está diciendo? Esto lo que ves del templo se destruirá. Y eso se cumple en el 70 después de Cristo. Lo que Daniel también había profetizado. Y lo que hará el anticristo también en las semanas 7 que restan. Yo quiero que se entienda. ¿Ya?
Entonces, esto usted lo tiene que, si lo quiere perfeccionar o dominar este tema, tiene que escuchar varias veces, obviamente, como toda persona. No sé yo, diferentes prédicas, a de la semana 70, y estudiar. Se tiene que leer para conocer el texto. Yo creo que hay mucha gente que escucha prédicas, y eso no es todo en el estudio bíblico. Lo tiene que leer mismo. Me dejo entender. Entonces, ánimo. Mire, cómo estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Ok. Bueno, la destrucción del templo en el 70, ya hablé, esos generalditos devastaron toda Jerusalén, amado hermano, ya, y esto se cumple también lo que Oseas había dicho acerca de que vendrá un príncipe, vendrán las desolaciones, ¿no? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hay mucha profecía bíblica, amado hermano, muchísima profecía bíblica, mucho para entender. Ahora, vamos a las Escrituras, por favor. Vamos a ir ahora, vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, por favor. 9:28. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta? Las 62 semanas terminan con la muerte de Yeshua. ¡Brum! Surge la iglesia, pausa esa profecía bíblica. Aquí está en esto. ¡Brum! Una vez más, que la iglesia nos vayamos en el arrebatamiento, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 en adelante. ¡Bum! Otra vez el reloj profético de las 70 semanas se activa y vuelve a esa semana de 7 años, más que va a ser el acuerdo de paz y seguridad del anti-Mashiach o del anticristo. Fíjese, hermano. Y puedo hablar del libro de Miqueas ahorita, de Oseas, Zacarías, pero el tiempo no da, entonces hay que simplificar un poquito más el estudio bíblico. Entonces, yo creo que se va entendiendo esto, porque es punto de partida para considerar algunos detalles muy importantes. Y obviamente usted ya ha estudiado el libro de Daniel capítulo 2, acerca de la visión de la estatua de Nabucodonosor, donde por orden de Dios le da a Daniel esa revelación y le explica al propio rey Nabucodonosor qué significa esa estatua y los colores que simbolizan, ¿no? Eso usted ya lo ha estudiado, pero termino con algo, esta partecita, no el estudio, de Daniel capítulo 2, el versículo 41. Vamos a nuestra Biblia, por favor. Ya, Daniel capítulo 2, el versículo 41, versículo 43, ¿qué dice? Es una parte muy medular. Y lo que viste de los pies y los dedos en el contexto de la estatua de Nabucodonosor, en parte de barro cocido del farero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. No alianza lima, okay. Pero no se unirán entre sí, porque los países no tienen amigos, tienen socios, tienen aliados, con intereses en común. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en Daniel capítulo 9, versículo 26, la segunda parte, hace alusión o menciona a un príncipe que ha de venir. Pero ¿quién es este príncipe que va a venir? ¿Ok? No es el Mesías Yeshua, sino que ¿quién es? El anticristo, obviamente. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que eso usted lo puede hablar, ya lo puede entender, lo puede conocer. Ahora vamos a bajar un poquitito, un detalle más para dar algunos... Ok. Ya hemos hablado de las primeras dos partes de la profecía de las 70 semanas, de 7 semanas y luego de 62 semanas. Ok. Y vamos a hablar ahora de C y por una semana. Esto está en Daniel capítulo 9, versículo 26. Ya vamos a vuestras Biblias, por favor. Ya. Daniel capítulo 9, versículo 26 al 27. Vamos a Daniel. Estaba con Daniel aquí, pero desapareció Daniel. Ya listo, ya lo encontramos, hermano. Daniel
La semana 70, ¿verdad? Es lo que estamos hablando nosotros. ¿Ok? Como hemos estudiado, fíjese aquí usted, ¿no? En la pantalla está, desde la orden para reedificar el templo hasta el Mesías Príncipe han pasado 483 años en total. Pero la profecía de Daniel se refiere a 490 años, restan pues 7 años para cumplirse. O una semana profética en Shemitah en hebreo, término agrícola. Para que se dé inicio, esto se va a dar inicio otra vez, vuelve a activarse, como lo había mencionado, tras el arrebatamiento de la iglesia. Y Daniel 9, 26, de la parte B al 27, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, que lo habíamos leído, que ha de venir, destruirá la ciudad y su santuario, que es el templo de Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, los 7 años que restan. Y por otra semana, Shemitah, 1 por 7, 7. Una semana de qué? De 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el contexto aquí ya? El anticristo, el hijo de perdición, que lo cataloga Padre, aquel inicuo, lo que llama también San Pablo, en segunda de Tesalonicenses del 2, del 1 al 10 en adelante. ¿Ok? Que confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué está diciendo en Daniel 9:27? Y por 7 años, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el pueblo judío va a volver a su tercer templo. Y los 3 años y medio hará parar después. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, amado hermano. Fíjese, ¿eh? Ojo. ¿Qué sucederá en esos 7 años? Del anticristo, obviamente, y su gobierno mundial, Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Dice, ¿no? Se le da poder, dominio, autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Comandará los ejércitos mundiales, el anticristo. ¿Qué sucederá en la tierra en esos 7 años? Obviamente el anticristo invade y va a conquistar Jerusalén. ¿Ok? Quiero que entienda bien eso. Claro, el anticristo también va a ser asesinado. Y esto es un tema un poco tabú, como se menciona, porque hablando del anticristo es un tema muy largo, súper mega largo. El anticristo revive, pero ya no como un hombre, sino como un ser poseído por un mismo espíritu que viene, ¿de dónde? Del pozo del abismo. Punto 3. Seguimos con el punto. El anticristo entra al recién construido templo de los judíos, que es el tercero. Eso también se registra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Tanto que se tienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y va a odiar todo lo que es objeto de culto. O sea, cuando el anticristo, en sus 3 años y medio, firme su acuerdo de paz y seguridad entre judíos y palestinos, lo firma por 7 años. Jerusalén va a ser dividida. Oriental para los judíos y para los palestinos. Jerusalén es dividida. Palestina reclama a Jerusalén como su capital. Los judíos reclaman y dicen, no, Jerusalén es nuestra, es la capital eterna de la nación de Israel. Al final, ¿qué es el anticristo? Va a avalar, va a confirmar este pacto, algo que no hizo ni la ONU, ni la OTAN, ni la Unión Europea, este ser malvado, respaldado por el diablo y sus ángeles, respaldado por toda la masonería y los poderes mundiales, toma el control del anticristo por medio de la política mundial, la mentira y el engaño, Apocalipsis capítulo 6. Y luego, ¿qué pasa al anticristo? El anticristo, obviamente, avala la construcción del templo y los judíos dicen, este anticristo es el Mesías. Pero obviamente no va a ser. Y en los 3 años y medio, como dice la escritura de Daniel capítulo 9, versículo 26, hará cesar el sacrificio. Esos 7 años restantes en total. Se pausa el sacrificio. Hará cesar. ¿Por qué? Porque él se va a sentar en el templo de Dios, así no se pasa por, dice el templo de Dios. O sea, Dios va a avalar también el templo, va a permitir que su pueblo escogido, Israel, por la promesa que le hizo Abraham, Génesis capítulo 12, ¿ok? Vaya, ¿ok? Al templo, Dios lo avale. Otra cosa es que el anticristo lo profane después, se sienta en el templo de Dios, como lo habla San Pablo, así no se pasa por Dios. Y cuando eso pase, empieza la gran tribulación, o conocida como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel.
Fíjese, hermano. Es alucinante todo eso. ¿Okay? Una vez que el anticristo se sienta en el templo de Dios, Jesús lo llama, lo recalca, lo que Daniel escribió, la abominación desoladora. Así como Antíoco Epífanes se sentó en el templo y sacrificó un cerdo, un animal cochino e impuro para los judíos, lo mismo hará el anticristo que se sienta en el tercer templo, judío, a modo hermano. Y eso empieza ahí la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Ahí en la nación de Israel dice, este no es el Cristo. Este no es nuestro Mashiach. Este no es el enviado de Yahweh, de Elohim, de Dios. No lo es. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí vamos entendiendo mejor la profecía de las 70 semanas y lo que está por terminar. Y en 10 minutos, que he hecho un récord histórico, querido hermano, ¿ya? Quiero finalizar con algunos aportes del capítulo 12 de Daniel, del capítulo 11 de Daniel, que dice lo siguiente. Daniel 11 dice, 11 del 29 al 32, no más. Daniel 11 del 29 al 32 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y entenderá que los que abandonen el pacto santo y el pacto santo y se levanten de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjese bien. O sea, en ese momento serán asesinados muchos sacerdotes en el templo, tercer templo. Fíjense bien que están viendo a Dios, ven que el anticristo se acerca y se sienten en el trono de Dios. Es una profanación. ¿Me dejo entender? Empieza la gran tribulación que durará 42 meses. Por eso en el libro de Daniel usted va a ver en los últimos capítulos muchos números. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. ¿Ok? Ahora, Daniel 12, del 11 al 12, dice la escritura, y desde el tiempo que sea bendito el sacrificio continuo en el templo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 12. Dichoso el que espere y llega a los 1335 días. Okay. Quiero hablarte un poquitito de 1290 días, que equivalen a 42 meses aproximadamente. ¿Ok? Y luego de Daniel capítulo 9, versículo 27 y de Apocalipsis 12 para dar por concluido, ¿ya? ¿Ok? Le explico, amado hermano. Estos 1290 días que está en la Biblia, ¿ok? 42 meses, ¿ya? Recordemos que esto se da en los 3 años y medio. ¿Ya? Una vez que el anticristo se sienta en el trono de Dios, faltan 3.5 años o 3 años y medio para que finalice los 7 años, una Shemitah, de lo cual se menciona en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, la última semana que falta de esta profecía, que es el gobierno del anticristo. Pues según este pasaje, obviamente, desde que se sacrifice el sacrificio, el anticristo diga, stop a ese sacrificio continuo, hasta la abominación desoladora van a pasar unos 1290 días. ¿Ok? Quiero explicarle ahora qué pasa en Daniel 11:31. Un dato interesante. Vamos a Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas, o sea, ejércitos, que profanarán el santuario, el templo y la fortaleza, ¿no? Es el palacio de la nación de Israel, del gobierno. Y quitarán el continuo sacrificio, o sea, los 3 años y medio. Y después de los 1290 días, pondrá la abominación desoladora. Fíjese. Daniel 9:27. Daniel 9:27, retrocedemos un poquito, dice, y por otra semana, o sea, y por 7 años, confirmará el pacto. ¿Qué pacto? De paz y seguridad entre judíos y palestinos, con muchos, o sea, Israel y los árabes, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los palestinos. Y en la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, en el templo judío.
Después de 1290 días, estoy parafraseando lo que diría, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿ok? Vendrá, o sea, al templo el desolador, el anticristo o el falso Mesías, hasta que venga la consumación, las copas que consuman obviamente las iras de Dios en Apocalipsis capítulo 16. Eso es lo que diría, hermano, en Daniel capítulo 9, versículo 27. Sé que estoy corriendo con algunas cositas. Es imposible hacerlo todo en 2 clases, amado hermano. ¿Ok? Pero ya la última parte de Daniel capítulo 12, versículo 12, ¿no? Es bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. ¿Ok? ¿Esto a qué se basa? Tendríamos que leer Zacarías 14, Apocalipsis 19, ¿verdad? Que ya en su momento seguro usted lo verá con el pastor. Estoy tocando algunos temas numerológicos que tienen mucho sentido para entender la profecía de las 70 semanas. ¿El punto cuál es? Que esta profecía finaliza en el 9:27, ¿verdad? Y por una semana más, falta esa semana de 7 años, que va a ser el acuerdo de paz y seguridad del anticristo o el anti-Mashiach. Entonces, amado hermano, como decía un profesor que usted lo conoce, a grosso modo, ok, he podido compartirles lo que viene a ser la profecía de las 70 semanas. Y espero que esto, yo sé que va a ser de bendición para que usted lo siga estudiando. Lo tiene que saber, hermano. Si usted se quiere dedicar al ministerio, tiene que saberlo. Obligatorio. Tiene que saber, ¿no? Entonces, todos aprendemos, todos estamos en ese proceso de aprender cada día más para la obra del Señor, ¿no? Usted, hermana, lo mismo, hay que prepararnos siempre, a pesar que usted, por la misericordia y gracia de Dios, termine este año, hay que seguir estudiando siempre, ¿no? Cada día es una propia escuela donde aprendemos mucho, mucho, mucho más. Queridos hermanos, muchas gracias. Hasta ahí lo voy a dejar porque luego podría hablar de más información, pero no tiene caso ya. Pastor, muchas gracias y no sé si usted comentará algo más para quedar finalizado. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Muy bien, gracias. Más bien, a pesar de nuestro agradecimiento, creo que ha sido una ponencia muy interesante, muy edificante y que requiere obviamente profundizar el estudio, ¿no? Los textos bíblicos y hacerlo mucho más. Entonces, hermano, queremos agradecer al Señor y les reitero pues que oren por el expositor, ¿no? Por su vida espiritual, por su ministerio. Que el Señor pues permita seguir compartiendo la palabra y la enseñanza, sobre todo el tema escatológico, ¿no? Las 70 semanas, el anticristo, el rapto de la iglesia, son temáticas que van de cajón en lo que corresponde a la escatología bíblica y que, como bien lo he enfatizado en lo último que ha compartido, hay que estudiar y profundizar porque justamente esto genera muchas confusiones y a su vez una falsa doctrina que muchos hermanos o congregaciones lamentablemente son víctimas de ello porque justamente no tienen una base en los principios o fundamentos de la palabra del Señor. Entonces lo dejamos con unos minutitos, hermanos. La próxima semana, Dios mediante, nos estaremos reuniendo el martes 27. Miren, me parece ayer mismo que estábamos empezando junio, hoy ya estaríamos prácticamente el próximo martes despidiendo al mes de junio, ¿no? Qué rápido se va realmente esto. Y bueno, el ciclo. Entonces, hermanos, quedamos así y esperamos que estén con un una buena semana de lo que queda, cuidarse, hermanos, orando por la salud. Estas enfermedades respiratorias que están muy fuertes en Lima, respiratorias agudas, ¿no? Y lo que son infecciones, ¿no? Y por un lado y por otro lado lo del dengue, que también está muy fuerte, hermano, ¿no? Eso hay que tener cuidado, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de huesos. Después de una semana hacer los efectos, recién. Pero esa semana que queda es bastante dura y dolorosa. Así que tomar las precauciones, está orando, hermanos, porque muchos hermanos también están ya padeciendo el dengue aquí en Lima. Como compartir a Mano Bruno en el Cono Norte, aquí también por San Juan de Lurigancho, también la cuestión está bastante
que va en incremento cada vez mayor. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan una buena semana que tenemos todavía y que el Señor nos acompañe y nos guarde. Amén. Nos despedimos entonces. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Gracias a Andrés también. Dios los bendiga. Muchas gracias. Noches. Y Gracias. buenas noches con todos. Dios los bendiga. Hasta luego, Shalom. pastor. Cuídese. Igualmente, cuídense también, cuidémonos.